Buenas tardes, licenciado. El día de hoy les vamos a presentar el tema que nos tocó, transferencia de calor por ebullición. Ailín Gutiérrez y mi persona, Adriana Paz. Primero tenemos que empezar hablando sobre qué es la ebullición y dando una pequeña justificación de qué es la ebullición, valga la redundancia. Se origina en el contacto de superficie líquido cuando la temperatura de la superficie sea mayor a la temperatura de saturación del líquido en contacto con esta. Si la temperatura del líquido es menor que la saturación, el proceso se lo va a conocer como ebullición subenfriada o local. Las corrientes de convección natural son las responsables del movimiento de fluido cerca de la superficie. Bueno, los parámetros adimensionales en la ebullición se usa más que todo para enfocar la comprensión de los mecanismos físicos para generalizar los resultados de transmisión. Aparte, para tener procesos simplificados, tenemos que quitar las dimensiones de las ecuaciones gobernantes. Estos parámetros se van a obtener del teorema de Peake-Buckingham y de esta manera vamos a obtener los 5 parámetros adimensionales. Bueno, tenemos que conocer el número de Nusselt, que ya lo habíamos mencionado en anteriores clases, y el número de Prandtl, que también conocemos el procedimiento para sacarlo y desarrollar estas fórmulas. Y los nuevos parámetros adimensionales que estamos presentando es el número de Jacob, que va a ser un valor numérico pequeño, y el número de Bond, que es la razón de fuerza del cuerpo gravitacional a la fuerza de tensión superficial. Y puede observar que en la parte de arriba está la ecuación que hemos obtenido del libro que nos habían proporcionado, que también tiene que ver con el número de Nusselt y el número de Prandtl, y los nuevos parámetros adimensionales también. Los modos de ebullición se dan de distintas maneras, donde están la ebullición de alberca y también la ebullición por convección forzada, la ebullición subenfriada y la ebullición saturada. La ebullición de alberca es el líquido está en reposo y el movimiento cerca de la superficie se debe a la convección libre y la mezcla inducida por el crecimiento de las burbujas y su separación. La ebullición por convección forzada, el movimiento de fluido es inducido por medios externos de convección libre y mezcla inducida por las burbujas. Según este subenfriada, la temperatura del líquido está por debajo de la temperatura de saturación y las burbujas que se forman en la superficie se pueden condensar en el líquido. Según este saturada, la temperatura del líquido excede ligeramente a la temperatura de saturación, y mientras que las burbujas se forman en la superficie y se impulsan a través del líquido mediante fuerzas de empuje y escapan de una superficie libre. Aquí podemos ver los gráficos en la ebullición de alberca, la ebullición de convección forzada o ebullición de flujo, que estas dos están clasificadas con base a la presencia de movimiento masivo del fluido. Y la ebullición subenfriada y la saturada, que están clasificadas de la ebullición con base a la presencia de la temperatura masiva del líquido. La ebullición de alberca, la curva de ebullición de Nukiyama fue el primero en identificar diferentes regiones de ebullición de la alberca en un experimento de potencia controlada, donde se observa la resistencia eléctrica. Un alambre varía de acuerdo a la temperatura, dándonos el exceso de temperatura, que es una variable dependiente, y el flujo de calor es la variable independiente. Conforme se aplica potencia, el flujo de calor aumenta, primero lentamente y después con gran rapidez. La ebullición por presencia de burbujas comienza cuando la
cuando el exceso de temperatura es similar a 5 grados centígrados. Se incrementa la potencia y el flujo de calor aumenta a niveles altos hasta que es mayor a una temperatura máxima. Por lo tanto, el alambre salta a un punto de fusión y se quema. Con un alambre de platino, el punto de fusión es más alto y los flujos de calor superan el flujo de calor máximo, sin que se funda el alambre, reduciendo la potencia y el exceso de temperatura, y el flujo de calor sigue la curva de enfriamiento hasta llegar a un flujo de calor mínimo. Una disminución en la potencia ocasiona que el exceso de temperatura caiga abruptamente, y en la figura es consecuencia de la potencia calculada, y con el uso de un proceso de calentamiento que permitiera el control de la variación de temperatura independientemente, se puede obtener los valores que están punteados. Posteriormente quedó demostrado por Rieu y Mueller mediante condensación del vapor dentro de un tubo a diferentes presiones. Dentro de los modos de ebullición de alberca, el líquido está en reposo y el movimiento cerca de la superficie se debe a la convección libre y mezcla inducida por el crecimiento de las burbujas y su separación. Consideremos la siguiente gráfica. A medida que el calor se transfiere desde el inferior hacia el recipiente, hacia el agua en reposo, el líquido comienza a moverse de arriba hacia abajo y se forman las burbujas en un tiempo el agua se pone en ebullición y tiene las siguientes secuencias. Los modos de ebullición tienen la siguiente secuencia de etapas: la convección libre, ebullición nucleada, ebullición en transición y la ebullición en película, que viene desde los puntos 0 a B, B y C, C, D y D y E. Estos se pueden representar en la gráfica en relación al flujo de calor con la temperatura. En la curva OAB, CDE. En la curva OA tenemos la convección libre, que se da desde el exceso de temperatura, tiene que ser menor al exceso de temperatura en A. En este punto inicia la ebullición y el movimiento del fluido se determina por los efectos de convección libres, siendo el exceso de temperatura en A aproximadamente 5 grados centígrados. Luego, en la ebullición nucleada, que se da del punto B a C, tenemos dos partes. La parte AB, que se forma burbujas aisladas en los lugares de nucleación y se separan de la superficie. Estas burbujas suben, pero se colapsan antes de llegar a la superficie y aumenta el coeficiente de transferencia de calor y el flujo de calor en consecuencia. La parte BC se generan chorros y columnas de agua. Desde la superficie inferior hasta la superficie libre de agua, el calor alcanza su valor máximo del flujo crítico. Esto se da entre los intervalos del exceso de temperatura A y el exceso de temperatura C, siendo esta última aproximadamente 30 grados centígrados. Bien. De este modo tenemos los intervalos de la convección libre, donde nuestro exceso de temperatura es menor al exceso de temperatura en A, donde el exceso de temperatura en A es 5 grados centígrados. Y en la región AB se forman las burbujas aisladas y tenemos la ebullición nucleada, donde se va entre los siguientes términos: en la ebullición, el exceso de temperatura en A y el exceso de temperatura en C. Para la ebullición de transición,
Los siguientes intervalos son el exceso de temperatura en C y entre el exceso de temperatura en D, siendo el último 120 grados centígrados. Una película de vapor se empieza a formar en la superficie y las condiciones oscilantes de la ebullición de película y la nucleada. La fracción superficial cubierta por la película aumenta al aumentar el exceso de temperatura. La conductividad térmica del vapor es mucho menor del líquido. Por lo tanto, el flujo de calor debe disminuir al aumentar el exceso de temperatura. Y por último, la ebullición de película, donde el exceso de temperatura tiene que ser mayor al exceso de temperatura en el punto D, que es el punto de Leidenfrost. El flujo de calor es un mínimo y la superficie está cubierta por un manto de vapor. Bueno, cuando hablamos de ebullición y transferencia de calor, tenemos que hablar de las correlaciones que tienen en este cambio de fase. Tenemos que estimar el flujo de calor máximo y mínimo para evitar un error que supere el 100%. Podemos utilizar la correlación de Rosenov, que el flujo de calor por ebullición nucleada va a aumentar conforme el líquido mantenga constante la presión en un espacio cerrado. Para determinar esto, podemos ayudarnos de la ecuación del flujo crítico de calor para ebullición de alberca nucleada, que es el flujo máximo, que lo podemos también determinar. Este punto se encontraría en el punto C, que sería el Q máximo, y el punto mínimo de calor podríamos determinarlo con el flujo mínimo de calor, que estaría en el punto D cuando desciende justamente porque empieza a disminuir, ya que la superficie inferior se empiezan a formar burbujas de vapor y las mismas tienen que evitar que el líquido entre en contacto con la superficie. Es por esta razón que tenemos que determinar el flujo mínimo en el punto D. Como ya antes lo había mencionado mi compañera, el punto de Leidenfrost. La ebullición de alberca de película se va a originar en el punto de E, como ya antes lo habíamos mencionado, y también se puede determinar con esta ecuación que van a ser los excesos de temperatura más allá del punto de Leidenfrost, que va a ir del punto D al punto E. Y bueno, eso ha sido toda la explicación del tema de transferencia de calor por ebullición. Muchas gracias y hasta la próxima.